Muy bien, continuamos en el estudio acerca de la doctrina de la resurrección de los muertos, y en esta ocasión nos vamos a referir específicamente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para demostrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo necesitamos testigos de acuerdo a la ley de Moisés. Quiero referirme a la ley de Moisés. En los tiempos de Moisés, para demostrar algún acontecimiento y darlo por realidad, o algún hecho verídico, darlo por sentado, se necesitaba tener la presencia de 2 o 3 testigos. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio capítulo 17 versículo 6. Dice así: por dicho de 2 o 3 testigos. En el versículo 15 dice, 19:15 dice, no se tomará en cuenta un solo testigo. Y en la segunda carta a los Corintios capítulo 13 versículo 1 dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y en Hebreos 10:28 dice, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos morirá irremisiblemente. Entonces necesitamos testigos para demostrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para este menester tenemos que ir a las Sagradas Escrituras y demostrar por los Evangelios la auténtica resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión solamente vamos a citar algunos textos, porque son muchos. Sin embargo, tenemos aquí testigos de la resurrección de Jesús. En primer lugar, dice el apóstol Pablo, según 1 Corintios 15, 3 y 4, que el Señor Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y en segundo lugar, podemos darnos cuenta en Lucas capítulo 24, 13 al 35, que después que el Señor Jesús resucitó, Él acompañó a 2 discípulos que iban con camino a Emaús. En este sentido, el Señor Jesús se le apareció a 2 de sus discípulos. En este caso ya tenemos 2 testigos a favor de la resurrección de Cristo. Uno de ellos era el discípulo llamado Cleofas. En este caso podemos citar un segundo caso. Dice que se apareció a los 11 discípulos en Galilea, si vemos San Mateo 28:13. Entonces tenemos 11 testigos más. En Galilea los 11 discípulos se reunieron con el Señor Jesús según los evangelios. Y en último lugar tenemos lo que escribe el apóstol Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 15, versículo 7, dice, después apareció a más de 500 discípulos, o sea, a más de 500 hermanos. En este sentido, estamos demostrando que con más de 500 hermanos, más los 11 discípulos, más los 2 hermanos que iban hacia este lugar de Emaús, entonces reunimos todas las condiciones de los testigos suficientes para dar por sentado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el cristianismo ostenta la doctrina de la resurrección de los muertos, y por eso el cristianismo es singular en el mundo, porque es el único movimiento de fe que sostiene por las Escrituras la resurrección de los muertos. La certeza de nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice primera carta a los Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios también dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, el primero que resucitó y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre es nuestro Señor Jesús. Y desde allá ministra como nuestro sacerdote. Él es la primicia, Él es la prueba de la gran resurrección de los muertos. Nosotros no tendríamos caso de estar siguiendo una doctrina, una fe, si Jesús no hubiera resucitado. Por lo tanto, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es las arras o la garantía
el anticipo de nuestra fe para poder nosotros estar esperanzados que en el día postrero seremos transformados en luz, en seres de luz, tal y como nuestro Señor Jesucristo es, a través de la resurrección de los muertos. Continuaremos este segmento en una tercera ocasión. Por ahora les deseamos la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Amén.